Si ha reconocido alguno de los síntomas que la doctora ha descrito en esta primera parte del programa y desea orientación, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora Hasbun, usted decía, regularmente cuando el paciente llega con los síntomas, y el que tenga síntomas quiere decir que ya ese paciente tiene entre 3 y 5 años con la enfermedad. ¿En qué daño a nivel orgánico se traduce que ese paciente llegue ya teniendo 3 a 5 años con la enfermedad? Importante pregunta, porque uno incluso de los criterios donde nosotros tenemos que empezar a evaluar las funciones de los demás órganos, sobre todo la vista y el riñón, es en el momento del diagnóstico en el paciente tipo 2. Se han diagnosticado e inmediatamente debe ser evaluado todo el contexto integral del paciente, sobre todo vista y riñón. Tenemos que ver cuando el paciente ya esté controlado de su hiperglucemia, que ya hemos tenido en los niveles alcanzado la meta, entonces vamos a evaluar la función renal, todo en sentido general, pero sobre todo riñón y vista debe verlo el especialista en riñón, o sea, el nefrólogo, y debe verlo el oftalmólogo. Porque al momento del diagnóstico, el paciente tipo 2 puede tener ya algún tipo de daño renal, ¿okay? Y también algún tipo de daño ocular. Me corrobora Cristian. Y sí, claro que sí, y neuropático también, que muchas veces la neuropatía aparece, como sabemos, desde antes del diagnóstico. Ya tenemos pacientes con neuropatía diabética. Nos preguntaba una vez un médico de nuestros colaboradores que decía, ¿y cómo aparece esa complicación crónica si no tengo el diagnóstico? Entonces, ese es el tema, que la diabetes tipo 2 se diagnostica tarde. Como bien ha dicho la doctora, estos niños que ya tienen 3 a 5 años con la enfermedad de manera subclínica, con pocos síntomas o ningún síntoma, y están desarrollando ya complicaciones, y al momento del diagnóstico, como bien dice la doctora, ya o están presentando lesiones de órganos tan importantes como los riñones, el ojo, los nervios o el corazón. O sea, hay que evaluarlo completamente y no pensar porque es un niño. No, hay que buscar, hurgar un poquito más profundo, porque no es solamente el azúcar, el enfoque glucocéntrico de decir, tiene el azúcar bien, ya está todo bien. No, eso es una parte del problema. Es la que más nos llama la atención, pero no es todo. Doctor Lafontaine. Doctora, recientemente tuvo por aquí el doctor Juan Vicente Míndez, el jefe de cirugía vascular del hospital doctor Francisco Moscoso Puello. Ellos tienen allá 3 programas que tienen que ver precisamente con el manejo del paciente diabético. Entre ellos tienen el programa de la formación, el manejo del pie diabético. Y a nosotros nos impactó no solamente el tema de las cifras, no, que él dijo aquí que por desgracia hay muchos pacientes diabéticos que se dan cuenta de su patología porque lo primero que se ve es la neuropatía diabética y el pie diabético como primer síntoma. ¿Esto ocurre también en niños? Eso es un diagnóstico que se hace muy tarde. O sea, el paciente que llega a un centro de salud refiriendo que tiene compromiso neuropático, propiamente hablando ya de la neuropatía diabética que afecta miembro inferior, o sea, periférica y vascular, o sea, la parte vascular. Ya ese paciente ha llegado mucho tiempo siendo diabético, ignorando síntomas que seguro lo tuvo, o simplemente no aceptando su diagnóstico, porque muchos a veces lo niegan cuando le dicen, tiene prediabetes. Y se pasan 5 y 7 años con 130, 150 y se quedan ahí. Y llegan entonces al médico cirujano vascular refiriendo, tengo una lesión vascular, una úlcera, ¿no? Sí. Eso puede presentarse en niños. Sin embargo, yo no conozco las estadísticas en niños ni veo la frecuencia en niños porque no manejo los adultos. Bien, la parte que hay otros endocrinólogos que sobre todo son los endocrinólogos pediatras que manejan más los niños, pero todas las complicaciones que se ven en la diabetes tipo 2 en adultos la podemos ver en los niños. Ciertamente es un paciente que no tuvo oportunidad de hacer una modificación del estilo de vida, de llevar un buen tratamiento, un seguimiento, porque los pacientes diabéticos la diabetes no significa tengo que llegar a tener un pie diabético, o no significa tiene que darme un infarto. No es sinónimo de que me voy a quedar ciego, o sea, no es sinónimo de eso. La diabetes es una condición
que está ahí, pero que si usted la controla, usted puede evitar todas esas complicaciones. No es sinónimo de, el sinónimo de eso lo va a ser la diferencia entre usted cuidarse, la educación que usted tenga de empoderarse de la patología, de cómo llevarse un nuevo estilo de vida. Doctora, el tema de la diabetes en los pacientes pediátricos, yo creo que puede llegar a ser hasta cierto punto más complicado que en el adulto por el tema de los controles en la alimentación. Los niños van a fiestas de cumpleaños, los niños tienen que compartir en el colegio y tienen restricción alimentaria. ¿Cómo educar a mi hijo que tiene diabetes para que cuando se vea en un espacio en donde no lo estoy vigilando, en donde van a compartir un pedacito de bizcocho o un vasito de refresco, el niño diga no puedo tomarlo porque eso puede complicar mi salud? ¿Qué hacer como papá y mamá? Me recordó un libro muy bello, varios libros bellos y ediciones diferentes, el doctor Morla, el maestro de la endocrinología pediatra, donde dice cómo ayudar a mi hijo con diabetes. Realmente es difícil en las primeras etapas de un niño que ya está acostumbrado a comerse el dulce, a ir a la escuela. Muchas veces, yo te puedo decir la anécdota de que mando a mi hijo a la escuela y siempre que lo cuidé de no darle muchos dulces y cosas, bueno, un día llega, primer cumpleaños se celebró en la escuela con un bolón. Y conoció el dulce en la escuela, o sea, el dulce como tal, porque claro, no es que tú no le des dulce, son niños, pero comenzó a llevar la funda de las mentas y todo eso, y cuando llego encuentro todas las mentas ya que se la había comido y todo el bolón en un día. O sea que a veces sí, se puede. La exposición a llevarlo a las escuelas cambia lo que probablemente le has enseñado en su casa, pero eso no significa que dejen ese niño, como bien dices. ¿Qué hay que hacer? Educarlo y explicarle. Yo decía antes que los niños, increíblemente, yo lo he visto eso, toman una actitud muy seria y responsable en cuanto a su alimentación. Sí. El diabético tipo 1 generalmente se cuida, aprende a contar sus carbohidratos, que es la forma en que me dice qué tanto me puede subir ese pedacito de bizcocho el día de mi cumpleaños, la glicemia, si nada más lo voy a probar o si no lo voy a comer, qué tanto puedo comerme de un poquito de arroz. Aprenden a hacer eso, que generalmente no pasa en el adulto. O sea que he visto eso. Claro, como en todo, hay pacientes muy buenos y pacientes malos, pero en la mayoría de los pacientes tipo 1 logran llevar su estilo de vida y llegan a la adultez. Incluso tengo una paciente ahora que pasó de pediatría endocrinológica a adulto, que está embarazada, o sea que llevan su vida de manera normal y eso lo hemos visto también mucho. Sí, tuvimos un artista que falleció nuestro con 64 años, era diabético tipo 1. Esa mi pregunta también es buena, doctor. Un día al año hace daño. Sí, dependiendo su condición en el momento. O sea, yo soy diabética y estoy controlada y como dijimos aquí, bueno, me van a traer un cafecito con un poquito de azúcar. Yo no me lo puedo beber porque si tengo 100 de glucemia, tal vez ese cafecito con azúcar va a hacer que me llegue a 180 o a 200 y en par de horas por una hora, pero ya a la hora y media se va a corregir, pero sea medicamentosamente o no. Pero si yo tengo 500 y me voy a comer el chin del pastel de cumpleaños, ¿a dónde hay voy problema. A llegar? Entonces ese día puede ser la diferencia. O sea, yo te diría un día al año puede ser la diferencia. Puede ser, un día al año puede hacer un daño grave. Sí, puede hacer un daño Eso grave. es como un paciente diabético que ya diabético por los valores de glicemia tiene 200 y 100 y quiere hacerse una curva y le hacen la curva, que no está indicada esa curva. No indicada. ¿Para qué? Para que le suba mucho el azúcar, ¿no? Ya es diabético. O sea, entonces, realmente... Es una condicionante esa respuesta, pero realmente... Claro. Realmente decirlo, pero si un niño se educa desde temprano, el trabajo fuerte está en educar a la familia, papá, mamá, hermanos, sí, todo el mundo, aprender a manejar, involucrarlo, saber dónde está la insulina, saber qué dosis de ponerse insulina, que el niño aprenda a contar los carbohidratos, que el niño sepa que se puede comer ese poquito, pero debe saber que tiene que medicarse con la insulina y siempre tener disposición con su insulina. Y también, doctor, se da el caso de que si el niño es el único diabético en casa, la familia debe colaborar con la dieta, claro. Porque si el niño está restringido de ciertos alimentos y esos alimentos están disponibles en la nevera y despensa del hogar, pues entonces va a ser más difícil para el paciente.
Entonces, en ese sentido, doctor, ¿hay algún tipo de afectación a nivel emocional y psicológico en los pacientes pediátricos que son diagnosticados con diabetes? Claro que sí. De hecho, deben ser manejados por un equipo multidisciplinario que incluya el Psicólogo. médico, psiquiatra y el psicólogo. Muchas veces requieren hasta medicación. Es más impactante, te puedo agregar algo a esa respuesta, en los que son más entrando más edad. Mientras más grande el niño, adolescente, Más afecta. Más afecta. Un adolescente que le esté diciendo que se está haciendo diabético, fácilmente entra en una depresión. ¿Okay? El niño en ¿Se han identificado las razones de por qué pasa eso en ese periodo específico? Bueno, ¿De por qué esa noticia? Socialmente ellos están empezando a tener una vida social, de amistad, de salir. Entonces ese niño que tú le dices, ese adolescente que le dice que tiene que salir con una insulina, o que se tiene que poner un monitor continuo, o que se tiene que poner una bomba de insulina, muchas veces no la quiere ni siquiera usar, o se tiene que inyectar cuando salga bien delante de los o llevar a amiguitos. andar con sus... Sí, entonces, es todo eso, a veces también comentar que tiene una condición dentro de sus amigos y su ámbito social afecta. Esa es la parte que, de por sí la adolescencia es una etapa difícil que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Tanto en el momento que la cursamos como cuando ya somos padres y tenemos niños adolescentes. Entonces, realmente he visto niños diagnosticados en la adolescencia, o adolescentes, mejor dicho, diagnosticados en ese momento, que cursan con etapas de depresión, negación, y tienen que ser evaluados con el psicólogo y el psiquiatra. Doctora, usted hablaba de la importancia de poder establecer un diagnóstico de manera oportuna. Sin embargo, la diabetes en primera instancia no provoca síntomas en el paciente. ¿Qué chequeo rutinario debo realizarle a mi hijo? ¿Cada qué tiempo debo llevarlo al pediatra, a ese chequeo de rutina, a ese chequeo del niño sano, para estar pendiente de esos niveles de glucosa en sangre, para evitar que aparezca una diabetes así ya cuando está avanzado en el paciente? Bueno, en la primera etapa, la infancia, sabemos que tenemos que llevarlo, dependiendo van avanzando las etapas, Sí. meses, años. Luego, un niño sano debe ir anual al pediatra, y ya luego que pase los 11, 12 años, también debería ser anual. Sin embargo, si usted ve que tiene datos que le preocupan, está aumentando de peso, el crecimiento no es adecuado, la talla no es adecuada, la parte del desarrollo secundario, ¿verdad? A las mamás tienen que estar pendientes, y los papás también, de que si es varoncito, si realmente tuvo un descenso apropiado, ¿verdad? Hay que cucutearlo. Exactamente, de los testículos, ¿verdad? Y que el crecimiento de su pene, el vello axilar o el vello pubiano esté presente en las hembritas, ¿verdad? Las mamas, también el crecimiento del bebé. Todo eso hay que observarlo. Los padres tenemos que estar pendientes. No, doctora, que ya después que eso no se deja ver. No, tenemos que estar pendientes de eso. Y todos esos son síntomas que nos van a permitir llevar a tu hijo a tiempo al pediatra. Hay que vigilarlo. Y a veces un niño simplemente tiene enuresis, que se orina en la noche varias veces, no se controla. Hay que investigar si ese niño está orinando mucho, porque es una fase de poliuria que tiene, que es que está orinando mucho porque está con diabetes. Hay que vigilar eso. La pérdida de peso o la ganancia excesiva de peso. Cualquier razón que llame a preocupación debe que hacer que el padre, la madre, acompañe a ese niño al endocrinólogo pediatra, o al pediatra, o a un médico de confianza que le pueda indicar análisis, y simplemente con hacer análisis de rutina, pues ya este niño puede ser identificado a tiempo. Y hasta la genética nos pone en alerta. Si sabemos que tenemos un papá, una mamá diabética, un abuelo diabético, también tenemos que pensar en que ese niño debemos cuidarlo, y si hay algo que nos llama la atención, tenemos que aprovechar y llevarlo con tiempo. Doctora, a cualquier familia de clase media se le abre el pecho económicamente si tiene un niño diabético. Sí, claro. Le respondió sale muy directo caro. así, doctor. Costoso, muy costoso, sobre todo porque eso es una pregunta incluso de un contenido, yo diría, de que tiene que involucrarse ahí la parte del Estado, porque la diabetes sale cara en todos, o sea, niños y adultos. Pero El presupuesto de medicamentos para una persona diabética anda por encima, nada más de medicamentos, más de 5,000 pesos mensuales. Uno.
si va a usar un medicamento. Sí, que sí. generalmente Y si no es tiene otras complicaciones. Sí, y la polifarmacia que viene atrás. O sea que un endocrinólogo con 10 pacientes diabéticos juvenil tiene para hacer su vida, desarrollar su proyecto de vida. No, porque No, porque no es la consulta, no. Es lo que cuesta el tratamiento farmacológico. Es lo que cuesta el Cuesta tratamiento. el tratamiento. Si Sí, un sí, niño, la por se- ejemplo, Y la seguridad social. Como, sí, un niño, por ejemplo, doctor, tipo 1, que Ajá. dependa todo el tiempo del uso de insulina. Ese niño que esa insulina tal vez inyectada no le va a proporcionar lo que él necesita, que es simular cómo produce insulina su páncreas, o sea, que esté produciendo de manera prolongada durante las 24 horas y además en el momento que coma. O sea, tiene que estar constantemente con una administración de insulina. Lo ideal fuera cuidándose. una bomba de insulina, lo que la doctora se refiere, que lo ideal fuera una bomba de insulina Ujú. que tenga un sensor conectado y que cuando la glicemia suba, pues inyecte insulina. Y se mimifica lo que haría el páncreas normal, Correcto. pero con las dosis de insulina, que como la gente piensa que se inyecte esa insulina y de una vez trabaja, muchas de esas insulinas se almacenan debajo de la piel y se van liberando a veces de manera no predecible, a veces puede haber mucha insulina en la sangre y otras veces no. Entonces el control es fluctuante, sube, baja, hay una variabilidad que hemos comentado otras veces, la variabilidad glucémica, entonces la curva de azúcar y de insulina no van a veces a la par, lo que hace que los pacientes puedan tener más complicaciones. Y entonces lo que la doctora está introduciendo no es que hay una necesidad de tener un control más estricto, pero fíjese que a veces ni los pacientes, para tener un aparatito glucómetro de medirse la glucemia en la casa, a veces eso es Que es difícil. fundamental en un paciente. Eso debería dársele en los hospitales a los pacientes. Sí, eso es Cuando así. salga de la clínica, mire, tenga, y enseñarle a usarlo. ¿Cuánto cuesta un glucómetro? Lo más 2.000 barato, pesos. 2.000 y pico de pesos. Solamente familias eso, que no. pero El ¿cuántas aparatico. tirillas trae el glucómetro? 50, o sea que son 50 solamente. Y después que se acaba esa tirilla, el frasquito vale casi lo mismo que vale comprarlo nuevo. O sea que eso es prácticamente 2.000 pesos más. Entonces, Ay, Dios mío. un niño que tiene que estar monitoreando. Imagínese su que- glicemia, Cada cuántas veces al día debe Un niño, tomarse. 4, 5 y 6 veces al día. O sea que esas 50 tirillas no le alcanzan para un mes. No. No. Si nos vamos a la tecnología y se pone un monitor continuo de glucosa donde no hay pullas, pero la tecnología le permite estar mejor monitorizado con esto, estamos hablando que esto está entre 8 y 12.000 pesos. Wow. Y el sensor dura 14 14 días. Y ya días, después hay que comprarlo. Imagínese 2 al mes. Solamente estamos 10.000 hablando de pesos, seguimiento 20.000 y monitoreo. No hemos hablado de. Pues eso tratamiento. es insostenible para una familia de escasos recursos que tenga que dar seguimiento Si es a un una paciente bomba de con- insulina, anda por los 500.000 pesos sin la insulina. 500.000 pesos sin la insulina. Vamos a hablar, doctora, vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de las opciones de tratamiento que tiene un paciente pediátrico con diabetes para que la gente se quede con esa información.